quiero decirles que en los comentarios va a haber un sorteo en el cual van a poder participar. Así que apúrense que solamente quedan 3 días hábiles para participar. Las consignas son muy fáciles y están en el sorteo. Así que nos vemos en el video. Hola, hoy les traigo un video sobre los SSDs. Últimamente estoy viendo que se están poniendo mucho de moda, por lo tanto vamos a hablar un poco de ellos. De paso decirles que tengo un invitado, Carlos de Río. Si querés, preséntate con todas las personas. Hola, muy buena gente. Ya que estás, si querés, nombra a tu comunidad y si querés, comentar un poco cómo nos empezamos a conocer. Hombre, sí, claro, o sea, mi sitio que se llama PC Gaming en español, o digamos como me llamo yo en el canal de YouTube, Carlos BCG, y mi intención básicamente es poder cubrir el hardware como hace gran parte de la comunidad, pero con un giro más técnico. Entonces, a Juli lo conozco desde hace un montón de tiempo, nos conocimos por otra comunidad antes de que él formara su proyecto de Hardware Show y yo toda la parafernalia que llevo por delante. Hemos sido buenos amigos y entonces por fin ya es un placer que pueda ayudarle y colaborar con él. Además de que obviamente mucho, pero mucho de lo que yo aprendí fue gracias a vos, ya que vos fuiste, como por así decirlo, mi maestro cuando yo empecé en todo este tema. Así que acuérdense que vamos a dejar su canal en la descripción. Ya que empezamos con el tema de los SSDs. Estos son Solid State Drive y ahora si querés empezar a decirnos cuáles hay y la diferencia que hay entre cada uno. Bueno, o sea, existen los diferentes tipos de discos duros. Están los SATA, que básicamente, o sea, tenemos los mecánicos, que es lo que estamos acostumbrados, pero que son lentos en velocidad y que luego, pues en tiempos de acceso, que es el tiempo que tarda de ir de un archivo a otro, pues son bastante más lentos. Y que para esto pues tenemos primero los discos SSD SATA, que son los más baratos. Y básicamente, o sea, son bastante rápidos, tienen un tiempo de acceso muchísimo más rápido que un disco duro tradicional, pero el problema es que están limitados por el propio puerto hasta 550-600 megabytes por segundo. Para, digamos, quitar ese problema para la gente que quería más velocidad, se inventó el puerto M2, que este puerto básicamente lo que hace es aprovechar el ancho de banda del puerto PCI Express, que es infinitamente más grande que el del puerto SATA, y a partir de ahí pues tenemos los discos M2 que usan el controlador SATA y que esto lo hacen los fabricantes como una medida intermedia de manera que puedan seguir lanzando SSDs que sean baratas, o sea, entre comillas, porque no es que sean baratas del todo, y digamos que te ayuda a asegurarte de que esté constantemente a eso, a unos 600 megas por segundo más o menos. Y luego ya a partir de aquí es cuando entra la nueva tecnología, la NVMe, que ese tipo de tecnología pues se permite una alta modificación del controlador y lo que hace básicamente es que puedas tener velocidad de escrituras muy altas, como se puede ver en los modelos como la Samsung 960 o 970 Ivo, que tenemos velocidades de hasta 5 incluso 6 gigas por segundo. Ahora me gustaría decir a quién le recomendamos los SSDs, ya que no serían recomendados para todo el público. Claro, y además no todas las tecnologías que he mencionado, ya sea el M2 SATA o el M2 NVMe, pues encaja ya sea en los ordenadores de cada uno o en los bolsillos de cada uno de nosotros. O sea, el tipo de SSD SATA yo se lo recomiendo para aquella persona que no tenga mucho dinero, pero con así quieras, digamos, tener velocidad aún mayor que la de un disco duro tradicional. O sea, estamos hablando de que con un disco SSD tienes como mínimo el triple de velocidad de transferencia y una velocidad de acceso mucho más rápida. Y luego después, si tienes un equipo moderno y tienes un puerto M2, pues ya dependiendo del bolsillo, si lo que quieres es tener capacidad de almacenamiento usando un puerto M2, pues tienes la opción del SATA. Y luego después, si quieres pura velocidad, pero también puro almacenamiento, si te sobra mucho dinero, pues ya tienes la tecnología NVMe, que de hecho, por lo menos aquí en nuestro mercado español, una SSD tipo NVMe de 512 GB pues anda por los 400 euros, que no es que sea poco dinero, vaya, te puedes comprar una tarjeta gráfica con eso. Y acá más o menos está lo mismo, pero un poco más por el tema de la inflación, obviamente. Algo que tuviéramos que decir sería que si vos ya tenés una PC vieja, la cual tiene un HDD, también podrías agarrar ese HDD, ponerlo en tu PC, usarlo a ese HDD para juegos y comprarte un SSD para que el Windows y todos los programas que vos instales ahí huelen. Y otra de las cosas que tendremos que hablar sería que si vos tenés una de las nuevas tecnologías de Intel, como sería la séptima o octava generación,
tenés la posibilidad de añadir a tu PC. Claramente si tenés una B360 para arriba en el caso de la octava generación o una B350 en el caso de la séptima generación para arriba. Con estas motherboards podemos poner Intel Optane, que sería básicamente como una memoria RAM entre comillas que viene de 16 o 32 GB, que lo que nos permite mediante el uso es precargar las aplicaciones, por lo tanto que tarden mucho menos en abrirse. Sí, claro, o sea, básicamente lo que os quiere transmitir Juli es que la tecnología Optane es muy interesante, o sea, se coloca entre un término medio entre lo que vale un disco duro tradicional y lo que vale una SSD. Y es una alternativa que lanzó Intel porque su tipo de memoria, normalmente las SSD utiliza unos chips que se llaman VNAND, que son esos que se utilizan también en la memoria RAM y la que se utiliza en la VRAM de las tarjetas gráficas. Y esa es una opción pues que suele ser más barata. En cambio, lo que utiliza Intel se llama 3D XPoint, que es una tecnología muchísimo más avanzada de almacenamiento que esa que he descrito. Y básicamente pues no puede todavía hacer altas capacidades sin que estés pagando centenares, incluso miles de dólares por un almacenamiento equivalente en la tecnología 3D XPoint. Entonces, ¿qué es lo que hace Optane? Pues básicamente funciona como... En el término técnico se le llama caché, pero sí, funciona como la RAM. Y lo que hace es que ayuda al disco duro a que tenga los archivos de manera más rápida. Entonces, se empareja, la SSD esta Optane se empareja con el disco duro, se une como si fuera de forma similar a un RAID, y lo que hace básicamente es que el disco lo tenga más fácil para poder acceder a los archivos y también que pueda transferir un poco más rápido. ¿Significa que Optane pueda ser una alternativa a una SSD tradicional? Pues para altas capacidades, estoy hablando de discos duros de 4, 5 o 6 terabytes, sí que es una gran alternativa, pero para discos normales de a lo mejor de 500 gigas o 1 giga, pues si ya lo tienes y no tienes el dinero para una SSD y tienes que estar ajustando un poco el presupuesto, pues te puede ser una opción, pero de primera yo sinceramente no lo suelo recomendar, porque para eso tienes unos pocos euros más y te vas con una SSD aparte y ya está. Ya teniendo todos los temas ya hablados muy bien, podemos empezar con la conclusión. Básicamente lo que vamos a decir ahora sería por qué conviene, por qué no conviene, qué cosas malas tiene y qué cosas buenas tiene. Si querés esto, empezalo vos y después lo termino yo. Como inconvenientes, por ejemplo, de una SSD normal contra un disco duro mecánico o contra Optane, pues tenemos que los ciclos de escritura siguen siendo bastante más limitados que con un disco tradicional, que es lo único malo que tiene. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, en un disco de 250 GB puedes escribir hasta 1 terabyte de información, mientras que con un disco tradicional pues puedes escribir aún más información. Pero que vaya, o sea, este inconveniente no os tendría que asustar porque hasta que gastéis una SSD como mínimo tienen que pasar 6 o 7 años. Otro de los puntos buenos del SSD sería que no tiene vibraciones, en cambio el HD sí. Por lo tanto, esto también es perjudicial, porque si nos ponemos a pensar, 7 años es un plazo muy largo, el cual ni siquiera cumpliríamos. O sea, en 7 años sale una nueva tecnología y te actualizás, o directamente cambias el SSD o el HD. Por lo tanto, yo no me preocuparía tanto por lo que sería la vida útil del producto, sino su resistencia, como el SSD que tiene o una carcasa de plástico o una de metal y está mucho mejor refrigerada, además de que tiene una mayor capacidad de calor, también tiene una mayor capacidad a los golpes, ya que en vez de ser un disco que gira y es lo que detecta la información, son básicamente memorias RAM, una al lado de la otra, la cual almacena la información. Por lo tanto, como sabrán, es mucho más difícil de romper una memoria RAM que de romper un HDD. Pues sí, un muy buen punto que remarque la diferencia entre, digamos, la durabilidad en escritura, como yo he remarcado, a la durabilidad en impacto, que de hecho incluso es más importante la durabilidad ante el impacto que la durabilidad ante la escritura, porque, vamos, como he dicho, para que tú gastes las memorias o, digamos, se te muera el controlador, tienen que pasar un montón de años o que abuses excesivamente de transferir archivos en ese disco, ¿sabes? Básicamente un poco para cerrar y, digamos, para aquel que esté viendo y se está haciendo un poco el lío,
Básicamente, si estás en un presupuesto limitado y lo que quieres es acelerar Windows y a lo mejor acelerar algún que otro juego, pues una SSD SATA te va a sobrar. Si eres un creador de contenido y necesitas específicamente unas altas velocidades de procesamiento, incluso si haces, digamos, Big Data o codificación de archivos que requieren un grandísimo ancho de banda, pues entonces ahí es cuando necesitas una SSD, digamos, con la tecnología esta NVMe, que es cuando te va a venir fenomenal. Y bueno, siempre está el caso de aquel que le sobra el dinero y quiere tenerlo mejor, pues no se lo impido, vaya, cómprate lo que tú veas. Siempre lo mejor va a ser la tecnología NVMe, pero que enfocado en un presupuesto, pues SATA para arrancar Windows y acelerar juegos, y para todo lo demás que sea aún más exigente tenemos NVMe, básicamente. Bien, finalizando con el video, para mí la explicación fue bastante buena, ya que dimos toda la información necesaria, hablamos de todos los tipos, hablamos de las ventajas, de las desventajas, qué cosas necesitas, qué cosas no necesitas y para qué público está cada uno de los tipos que hay en el mercado actualmente. Por lo tanto, ya finalizando el video, lo único que queda decir es que acuérdense de pasarse por el canal de Carlos del Río y también del sorteo que dejo en la descripción. Acuérdense que solo quedan 3 días, así que apúrense y participen.